¿Qué tal, seguidores de Panamá América? Bienvenidos a otra entrevista. En esta oportunidad conversaremos con la exfiscal Betsaida Piti Cerrut. Ella estuvo a cargo de las investigaciones en el caso de la desaparición de dos jóvenes holandesas ocurrido en abril de 2014. Además, ha colaborado con los autores holandeses Marja West y Eugene Snoeren en la publicación del libro Perdidos en la Selva. Betsaida, han pasado 8 años desde este sonado caso. ¿Todo sigue igual o hay más luces al respecto? Buenas y bienvenida. En el 2015, que dejé la investigación, que me vine de ser fiscal superior para Panamá, pues allí otro fiscal finalizó con un sobreseimiento provisional, ¿no? Yo dejé el caso en el momento de la última búsqueda que hicimos para los meses del 14 y 15 de enero. Exactamente, estamos hablando de Perdidos en las Selvas. Yo estoy como coautora. Si ves el libro, está Marja Jurgen y coautora Betsaida Piti Cerrut. Esto fue porque los autores empezaron a buscarme quién había sido la exfiscal o dónde estaba la fiscal que llevaba en ese momento la investigación. Y yo tuve que explicarle pues que ya yo no pertenecía al Ministerio Público. Te puedo decir que trabajé en el Ministerio Público 22 años específicamente en el delito de homicidio. Y ahora pues soy defensora de víctima en el órgano judicial. Ellos me plantearon que querían entrevistarme y después de tantas conversaciones que hicimos, entonces me informaron de que por qué no hacíamos un libro, ellos con su experiencia y yo como la que llevé la investigación en Panamá. ¿Puede comentarnos cómo fue ese acercamiento con los autores holandeses y cómo se dio su participación en esta publicación? Esto fue en plena pandemia. Te puedo decir que la pandemia empezó aproximadamente el 14 de marzo del 2020. Empezamos en conversaciones, ellos me daban sus anécdotas que buscaban, qué es lo que habían dicho por internet, porque entiendo, en el internet dicen muchas cosas, pueden ser ciertas como pueden ser falsas, pero ellos querían que yo les explicara cuál fue cómo realicé mi investigación en ese caso, y ahí vamos conversando mis anécdotas, pero sobre todo, lo primordial que yo les dije a ellos para realizar ese libro es que se iba a decir lo que se hizo en la investigación, no suposiciones, porque si se iba a hacer suposiciones, entonces yo no participaba en el libro. Le tengo que agradecer mucho a Marja y a Jurgen la experiencia que me dieron para relatarles, para poder hacer un libro, relatarles las experiencias. Ha sido algo, pues, no todos tenemos una experiencia para relatar un libro y yo les iba diciendo todo lo que pasé, porque también hay que ver que cuando realicé esa investigación, lo realicé con personas también que me ayudaron y también muy importante que eso marcó mi vida. ¿Y mi vida en qué lo marcó? Porque yo puedo hablar de esa experiencia. Porque mira, cuando uno, y eso lo pueden decir las personas que me conocen, cuando uno investiga, uno tiene que ir a la escena para ver qué fue lo que pasó. Cuando yo recibí el caso que se habían perdido unas chicas holandesas, tú tienes que hacer una hipótesis. De la hipótesis te vas de homicidio o secuestro o se perdieron. Entonces, todas esas experiencias desde el día 1 yo se los comenté a Marja y a Jurgen para entonces realizarlos en el libro. Betsaida, de todas las hipótesis, ¿cuál es la más aceptada? Cuando te entregan un caso, tienes que hacer las hipótesis. Nuevamente te reitero, hipótesis, las mataron, las secuestraron o se perdieron. Y en el momento que íbamos haciendo la investigación, para mí, taché el homicidio, taché el secuestro y nos fuimos con las que se perdieron. Pero no es que yo iba a ser yo soy una fiscal que me quedaba a decir, bueno, se perdieron. No, vamos al lugar, vamos a ver qué sucedió, vamos a ver cómo era la escena. Y efectivamente, a pesar de que yo era una fiscal investigadora, yo dije, hay que ir a buscarla. Y te puedo asegurar que esta ha sido o fue la búsqueda más grande a nivel mundial, porque una búsqueda, y eso lo aprendí de Holanda cuando fui, te pueden durar 8 días,
se buscó más desde el 2014 hasta el 2015 que nosotros todavía empezamos a ver qué podíamos encontrar. Las personas que buscaron, la buscaron por un mes y nosotros inmediatamente fuimos buscando, fuimos preguntando y gracias a Dios pues se llegó al lugar y a encontrar ciertos rastros óseos de las muchachas. Te puedo decir que muchas personas no estaban de acuerdo conmigo, pero inmediatamente para mí se habían perdido. Y te lo establezco en qué. Mira, Boquete es un área turística. Aquí no hay asesinos en serie. Ellas llegaron el 29 de marzo del 2014 y se perdieron el 1 de abril del 2014, donde pues no se sabían cómo estaban. ¿Cómo nos llegamos a enterar de que ellas se habían perdido? Porque el guía que ellas habían contratado para el 2 de abril las estuvo esperando y las fueron a buscar a su casa. Y de ahí entonces, al ver que no llegaron, pusieron las denuncias el 3 de abril del 2014. Y es ahí donde empezamos a investigar. ¿Qué te puedo explicar? Subir las montañas de Panamá, específicamente, en esta te voy a hablar de Volcán del Toro, son muy peligrosas. Un ejemplo, te puedo explicar, yo fui acompañada por la Policía Nacional, por Senafrón, por los bomberos, éramos 14 personas. La primera vez, porque yo subí 3 veces, la primera vez que subí con agua, con comida, supuestamente subimos porque habían encontrado la mochila. Cuando nosotros fuimos a buscar esa mochila a lo de Alto Romero, nosotros caminamos 12 horas. Cuando nosotros bajamos, que veníamos de regreso, que nada más habíamos llegado al río, que el helicóptero nos venía a buscar a las 4 de la tarde, nosotros nos tuvimos que quedar en Alto Romero. Después que yo regresé, yo pasé 6 horas deshidratada. Y te estoy diciendo que estaba tomando agua y estaba comiendo. Mi última experiencia cuando subí nuevamente con los perros que vinieron de Holanda, yo me lesioné. Aproximadamente nada más había caminado 45 minutos. Me lesioné la rodilla, con esa rodilla lesionada caminé 8 horas de ida y 8 horas de venida. Y actualmente yo estoy lesionada de esa rodilla. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que es una montaña espesa con cosas fangosas, animales peligrosos, culebras de distintas especies. Entonces, 2 jóvenes de 21 o 22 años con todas las ansias de vivir se introducen en ese sendero porque todos piensan que es el sendero. No, es el sendero que te da a una selva. Muchachas que no midieron las consecuencias de entrar sin ningún guía. Muchas personas se dicen que pues que uno hacer el libro quiere, pues, ¿por qué querían hacer el libro en español? Lo que pasa es que si yo voy a participar con los holandeses, por supuesto quiero que el libro saliera en español, porque yo también participé en ese libro. Cuando empecé la investigación, lo importante en ese momento era darle una respuesta primero a esos familiares. Segundo, que Panamá le diera una respuesta positiva a Holanda. Y cuando nos reunimos, que no se encontraban, les manifesté al grupo de equipo porque siempre nos reuníamos y decíamos, bueno, vamos a tener que poner a las emisoras, a nuestros amigos indígenas, que si encuentran a algo o a alguien, pues nos informe. Y siempre les decíamos, las personas decían, pero eso es como buscar una aguja en un pajar. Y les manifesté, tenemos que encontrar, que Dios nos permita encontrar aunque sea una uña, para darle respuestas a esos familiares, porque te podrás imaginar que ellos van a Boquete y manifiesten, pues en esa selva estaban mis hijas sin saber qué les pasó, pues lamentablemente pues tuvimos que darle unas respuestas muy dolorosas para ellas, porque no es fácil, porque a pesar de que en ese momento yo era ex fiscal, yo soy madre, y es muy difícil decirle a esos padres, pues las partes que habíamos encontrado de sus hijas. Mencionaba usted en entrevistas previas con otros medios que el celular de las jóvenes se mantuvo activo días después que se dio el reporte de su desaparición. Muchas personas decían
es que las tienen secuestradas, es que las mataron. Pues mire, vuelvo y te reitero, yo era investigadora. Las personas que participaron de la búsqueda, pues no lograron encontrarla. Pero sí te puedo asegurar que los celulares de ellas empezaron desde el 1 de abril del 2014 a las 11 de la mañana. Prendían ese celular. Y la última vez que se conectaron fue el 11 de abril del 2014 a las 11:56 de la mañana. ¿Qué es lo que te indica? Que ellas estuvieron 11 días vivas. Las personas decían, pero 11 días vivas en la selva, pero tenemos que hablar que se trataban de dos jóvenes, Lisan de 21 y Cris de 22. A Cris le gustaba mucho el senderismo, Lisan jugaba fútbol. Entonces, todas esas cosas las analizamos, cómo podían durar 11 días, dos muchachas en una selva. Entonces, decíamos, la mataron de una vez. ¿Quién iba a tener a 11 a ellas, vamos a suponer, secuestradas y que ellas podían prender el celular a la misma hora? Que llegamos tanto las personas, porque yo me reuní en Holanda con las autoridades y los fiscales de Holanda con nosotros, y era que ellas prendían y marcaban al 911 y al 112, que era el número de teléfono de emergencia en Holanda. Mira, te puedo asegurar que cuando uno se mete en ese sendero o va en ese barco, lo que sucede es que ese sendero antes se utilizaba en nuestros antepasados mucho para entrar de Chiriquí a Boca del Toro. Eso era un cruce. En ese cruce usted entra y a los 15, 20 minutos ya no tiene señal. Los mismos lugareños de Alto Romero no utilizaban ese sendero por lo peligroso que era. No es que eso era que tú entras y te encuentras personas en el lugar, no. Esos son fincas lejanas, esos son lugares en el momento que usted está caminando solitarios. Entonces, la escena me daba a mí entender que no era un homicidio. Subí 3 veces por el lado de Alto Romeros, y la última vez que fui con los perros, en el momento como iba lesionada, me quedé un poquito atrás. Subí 3 veces y quedé en un momento que no sabía si tenía que girar para la derecha o para la izquierda. Entonces, todas esas cosas tú las vas analizando y diciendo, si yo llevo personas expertas y nos ha costado, ahora imagínate 2 jóvenes que simplemente andaban con una mochila, y todo lo que le llamó la atención a las personas donde estaba la entrada del sendero del pianista era en la forma que ellas iban vestidas, y sobre todo que no iban con un guía. Porque como te dije, cuando llegamos la primera vez a Alto Romero a buscar la mochila, salimos a las 10 de la mañana de Alto Romero y regresamos aproximadamente a las 10 de la noche. Nos expusimos caminando en la noche con gente experta, y te voy a decir que yo pensé que yo no iba a ver mi familia. Entonces hay momentos que cuando escucho o me dicen, Betsaida, salió algo en YouTube, y veo las fantasías que dicen con mucho respeto, porque tengo que decir una fantasía porque yo lo viví. Yo digo, lamentablemente las personas no saben lo que es entrar en un sendero. Y cuando te digo, Carol, que cuando venía caminando, siempre pensé en esas jóvenes. Yo vengo acompañada, tengo desesperación, tengo cansancio. Ahora imagínate esas 2 jóvenes, aproximadamente 11 días en una selva sin poder encontrarla. Entonces, me marcó mi vida en que jóvenes, muchachas que vinieron a aprender el idioma, pues encontraron lamentablemente la muerte en esa manera. Yo me siento contenta, me siento satisfecha con el trabajo que realicé. Fueron aproximadamente 5 tomos. El expediente tiene más de 2,000 fojas. También el apoyo, nuevamente te digo, no solamente mío, el apoyo que tuve con los funcionarios que pues me acompañaron del Ministerio Público, la Policía Nacional, la Cruz Roja, los bomberos, y pues era vamos a encontrar algo para poder darle respuestas a esos papás. Y no es fácil eso. Al principio tú pensabas, bueno, podemos encontrarla vivas, pero en el momento que tú te ibas adestrando a ese sendero, a esa selva, pues las probabilidades de vida eran muy, muy, muy mínimas.
Se encontraron algunos restos óseos de las jóvenes holandesas, pero ¿todavía existe la posibilidad de encontrar más de estos restos o ya tendríamos que descartarlo? Cuando hicimos la última, que subí aproximadamente el 15 de enero del 2015, yo no había tenido la oportunidad de tomarle la entrevista a la persona que encontraron los restos. ¿Qué sucede? Imagínate que estos restos fueron encontrados aproximadamente como a las 4 de la tarde. Estaba lloviendo. ¿Y qué decían los lugareños? No podemos seguir buscando porque como está lloviendo, la crecida del río es muy peligrosa. Si no hubieran estado en ese momento lloviendo y lo peligrosa de la crecida, hubiéramos encontrado más restos óseos. Pero lamentablemente eso fue lo único que pudimos encontrar. Encontrar restos, lo hicimos, se empezaron a buscar y se encontraron otros restos óseos que fueron analizados, pero solamente se encontró de Lisán el pie, la rótula, y de Chris Clemens se encontró la mitad de la cadera y una costilla. Este caso tuvo una gran repercusión a nivel internacional. En ese momento, en esos años, ¿se sintió usted presionada? Sufrí bajo mucha presión porque habían personas que decían que tú no estabas haciendo bien tu trabajo. Ya te digo, la presión más es porque tenías que darle respuestas. Mi presión más era porque tú tenías que darle respuesta a esos familiares, a esos padres, tanto de Lisán y de Chris. Tenías que darle una respuesta a que Holanda supiera que Panamá estaba haciendo todos los esfuerzos para hacer una buena investigación, ¿ves? Eso es lo que lo que te diga la presión que uno tenía. Y pues que lo importante para mí era que yo no diera una respuesta de que no se encontró. Esa no era la respuesta que yo quería dar, ¿ves? Entonces, con ayuda de Dios y con el apoyo de las personas, pues pudimos dar una respuesta a los padres, pues que cuando se hizo el ADN de los restos óseos, pues que esas eran sus hijas. ¿Por qué considera usted que es importante contar con este libro también en español? Como bien te dijo Marja, te tengo que decir que el libro está compuesto por 5 capítulos. La primera parte es la búsqueda de Jorge y Marja sobre todo lo que se habló en los periódicos, en internet. Igualmente, en la parte 2, ellas hacen una comparación de los conocimientos. En la parte número 3, se cuenta cuáles fueron las vivencias, cuáles fueron las misiones que realizamos. En la parte 4 es lo jurídico, lo que estaba dentro de las investigaciones, y la parte 5, las conclusiones. Como estamos en pandemia, bien te lo dijo Marca, primero salió en Holanda, por favor, que era el país de las jóvenes que se desaparecieron. Luego salió en inglés, también salió en ruso, pero pues la situación que está pasando en Rusia, pues no sabemos cómo va a ser lo del libro. Y pues sí hemos tenido lamentablemente un poco de atrasos en el momento de que salga en español, pero pues no perdemos la esperanza de que así sea. Las primeras partes, cuando el libro salió en Holanda, pues efectivamente a mí me entrevistaron en una cadena televisiva de Holanda, pues y como siempre lo manifesté, lean el libro, transpórtense porque se van a transportar en el libro. Usted fue al lugar de los hechos. ¿Puede hablarnos un poco acerca de esa travesía, de ese recorrido que realizó en el lugar que se perdieron las jóvenes holandesas? Todas esas fotos están en el internet cuando ellas llegaron a la cima del sendero del pianista. El problema es que cuando tú regresas, cuando llegas allá regresas, hay varios senderos sin salidas, y es allí donde una de ellas había señalado que a ella le encantaba mucho Boca del Toro. Y siempre se decía que uno de esos senderos, y efectivamente se llega a Boca del Toro. Ellas las viste felices. Las fotografías que puedes ver están felices. Puedo decirlo más de Lisán, que le gustaban la naturaleza, los animales. Y en el momento
no midieron nuevamente, como te explico, las consecuencias de venir, del regreso. Pero si tú analizas esas fotografías, ahí no hay una tercera persona. En todas las fotografías, ellas están solas. Ahora, lo importante de este libro es para que vean, pues, que Panamá siempre se preocupó por dar la respuesta. Hacer este libro es que para que no se diga como un ejemplo de que hay personas caníbales en esas montañas, hombres conejos, esas cosas pues no llevan a cosas positivas, porque estamos hablando de dos chicas que querían venir a Panamá, y Panamá, yo te puedo decir, aquí lo podemos decir, es hermoso su naturaleza. Entonces se pongan a decir cosas que imagínate cómo se deben sentir esos papás. Entonces, ese fue desde el primer momento cuando hablé con los autores. Vamos a contar lo que hay dentro de la investigación, los que se hizo para encontrar a esas muchachas, y pues que la gente vea que se hizo todo lo posible, no que las autoridades en Panamá quedaron con los brazos cruzados. Cuando se encontró la mochila, no se puede hablar de robo, porque cuando se encontró la mochila en el río Culebra, se encontraron los anteojos, se encontró dinero, se encontró los lentes de ella, se encontró ropa interior. Entonces, ahí fuimos buscando y también encontramos el pantalón corto de jeans de Chris. Entonces fuimos entonces buscando para que pues las personas supieran pues que se había hecho todo lo posible para realizar y dar una respuesta a esos papás. Perfecto. Esta ha sido la exfiscal Betsaida Piti Cerrut para el diario Panamá América.